En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos, con el corazón, como todos ustedes, quebrado por la tremenda catástrofe que nos acaeció al Estado de Israel, a la población civil de Israel, a todo el pueblo judío y a la humanidad entera, porque lo que ha sucedido es una afrenta a la humanidad entera. No hay palabras para describirlo. Tenemos oportunidad de estar con ustedes en esta radio excepcional, la primera radio judía en idioma español, la gran hazaña cotidiana de Miguel Stuerman y de nuestro querido amigo Dani Salzman, este trabajo fenomenal que hacen de llevar adelante esta radio, que ha comunicado a fondo, minuto a minuto sobre los acontecimientos de esta guerra inesperada absolutamente y salvaje totalmente. Estamos acompañados, como siempre, por Martín Cirielo, joven periodista tan excepcionalmente cumplidor, talentoso, que tenemos el gran honor de que nos acompañe en Klicksberg en la pospandemia. eh, eh, en nuestro programa es compartir con ustedes, habla Bernardo Klicksberg, compartir con ustedes es un modo muy importante de vivir en comunidad esta obra histórica para el pueblo judío y para el Estado de Israel. Eh, eh, Radio High les transmite minuto a minuto lo que sucede. Yo quiero agregarles la frase del presidente de Israel, del presidente Herzog. Desgraciadamente se ha corroborado a diario, es la mayor masacre de víctimas judías después del Holocausto. Es esta infame destrucción de 1.400 vidas judías, más de 3.000 heridos, perpetrada con los eh, con bestialmente, sin ninguna conmiseración de ninguna índole, en donde las prioridades fueran matar civiles y particularmente encarnizada contra los más débiles de todos, como sacarse la imagen de los niños, eh, eh, los niños fusilados, los bebés fusilados. Allí lloraba el director del área forense del ejército de Israel frente a lo que vio, que no había visto nada similar en toda su vida. Cómo sacarse la imagen de los 200
50 jóvenes que bailaban y cantaban en el festival de música cercano a la frontera, que fueron de las primeras víctimas y víctimas de un ataque estudiado, de un ataque con tecnologías avanzadas, de las motocicletas que volaban cargadas de armas, acribillando a los jóvenes. Esa imagen es la que llevó a Bono, la voz probablemente más aclamada en el mundo de la música moderna, del rock, Bono y su banda, que han estado en todo el mundo en medio de su último festival, ante miles y miles y millones que lo escuchaban a través de los medios sociales. Bono tomó su canción más popular, la que ha vendido más que ninguna otra en la historia de la discografía mundial, dedicada a Martin Luther King, y le cambió la letra y puso en lugar de la letra, dejó la melodía tan popular y le cambió la letra para poner en lugar de esa letra otras que inventó y creó en el momento, rindiendo homenaje a los chicos que fueron a escuchar música y cantar y fueron acribillados a balazos de repente por la salvaje matanza, el salvaje genocidio que perpetró contra niños, jóvenes, madres, contra personas que integraban simplemente que habían cometido el error de vivir en Israel. Bono, en un gesto solidario muy especial, cantó la nueva letra dedicada a la memoria de estos chicos. ¿Cómo no tener presente que la palabra que aparece hoy una y otra vez es: entraron en los kibbutzim y acribillaron en donde pudieron? En un caso, una joven israelí de 25 años organizó la resistencia con las pocas armas que había en el kibutz y repelieron a los atacantes, salvaron la vida de los miembros del kibutz. Ella salvó la vida de todos los miembros del kibutz con su pequeño batallón de voluntarios que se vieron obligados a la autodefensa, eh, pero en todas partes dice: entraron en las granjas agrícolas. No son granjas agrícolas. Un kibutz no es simplemente una granja agrícola. Eso forma parte del analfabetismo que rodea a todos estos acontecimientos, y de desinformación en algunos casos. Suena menos grave cuando se dice granja agrícola. En realidad los kibbutzim no son tales granjas agrícolas. Según la historia concreta, fueron uno de los intentos más logrados y avanzados del género humano por vivir en trabajo, paz, armonía e igualdad. Martin Buber, el gran filósofo, una de las mayores mentes del género humano en el último siglo,
escribió un libro, un pequeño libro que les recomiendo si no han tenido oportunidad de leerlo, que lo lean sin falta. Se llama Caminos de Utopía y rememora los 11 intentos más importantes del género humano para construir modos de sociedad organizada que plasmen los principios de humanidad más importantes en formas de vida reales. Eso atraviesa desde los primeros, desde las primeras organizaciones basadas totalmente en el pensamiento bíblico, los primeros cristianos, los empresarios utópicos como Fourier, como Charles Owens, que crearon las cooperativas, hasta llegar al mayor intento de la historia, según Buber, el kibutz, y describe la propuesta del kibutz. Y Darim Drapkin, un gran sociólogo, uno de los mayores sociólogos y economistas, lo llamó en otro libro excepcional la otra sociedad, siendo que hay otra sociedad diferente a la que normalmente habitamos, que está basada en la búsqueda de plasmar en la vida cotidiana los principios idealistas y humanistas más importantes del género humano, y describe el kibutz y sus logros fenomenales. Otro gran sociólogo, Melton, también lo hace, y son innumerables los textos que enseñan el camino del kibutz como lo que Buber llamó un no fracaso ejemplar. El kibutz no logró extender sus principios a toda la sociedad, como era la propuesta original, pero logró configurar un movimiento muy importante en la historia de Israel, absolutamente dinámico, vigoroso, autocrítico, que atravesó por diversas etapas, pero justamente varios de los kibutzim que fueron destruidos o que se intentó destruir, que fueron destruidos, particularmente uno, los otros fueron preservados por la intervención del ejército del pueblo de Israel. Eh, eh, Muchos de esos kibutzim seguían defendiendo los principios, otros, existe una cantidad muy significativa en el Estado de Israel, habían hecho ajustes para los tiempos modernos, pero preservando aspectos fundamentales y diario. No fueron granjas agrícolas, eran además granjas agrícolas, granjas modelo totalmente, porque cuando se trabaja como lo hicieron los kibutzim en Israel, buscando cumplir principios humanitarios a cabalidad, eh, eh, en sociedad, en colectivo, en comunidad, se logran seres humanos asombrosos, que eran uno de mis grandes maestros, Yoshua Faigón, vivió muchos años en Ramat Shofet, un kibutz con muchos argentinos, un kibutz modelo,
y abogado graduado con los máximos honores, dejó en el año 47 la Argentina en el pináculo de su carrera para radicarse en Ramata Llofet y desde allí y aprender y enseñar. Uno de sus lauros mayores, escribió libros, fue enviado educativo que hizo una transformación fenomenal en las tierras del sur de América Latina y creó un gigantesco movimiento de jóvenes, en su mayor parte alumnos brillantes de las mejores universidades. Uno de sus mayores lauros, que mencionaba con mucha frecuencia, es que logró un récord en la cantidad de leche que se extraía de las vacas. Renovó el modo en que se manejaba todo el tema en su kibutz y también logró contribuir a un récord en la cantidad de lana que se podía conseguir de las ovejas. Eh, no era una granja agrícola, era la potencialización de las energías en causas nobles, de las mejores energías en causas nobles. Al mismo tiempo, el kibutz fue esencial en la creación del Estado de Israel, en, eh, en dar alimentos, se convirtió en récords de productividad, en dar alimentos en gran escala a la sociedad, en exportar en gran escala y después fue pionero en la industrialización y en crear fábricas modelo y también fue pionero en la defensa, la autodefensa de Israel, los lugares más arriesgados, los paracaidistas, los pilotos, estaban nutridos por miembros del kibutz en una proporción mucho mayor a la que representaban pequeñas sobre la población total. Toda la población fue heroica en la gesta de Israel, pero el kibutz, como es sabido, puso una gota diferente, allí vivieron durante etapas de su vida los padres de la independencia, buena parte de ellos, como David Ben-Gurión y otros, y esas granjas agrícolas, camino de utopía, son las que trató de destruir en primer lugar a balazos, a ametralladoras, balazos, cohetes, misiles, las manadas de bestias salvajes que atacó el Estado de Israel y se encarnizó con los miembros del kibutz en primer lugar y con los civiles de todas las condiciones que vivían en el sur, cerca de la frontera de Gaza. Y no estamos hablando de más víctimas porque la tecnología israelí, eh, la innovatividad y espíritu del ejército, del pueblo de Israel, frenó el camino. Llovieron de a miles los misiles que tenía almacenadas las bandas salvajes y fueron en todo momento fueron neutralizados casi en su totalidad por la cortina de hierro que creó Israel.
con la tecnología más avanzada que existe en el planeta para defender la paz y defenderse frente a bombardeos de esta magnitud. Los misiles de Hamas esta vez eran misiles perfeccionados, pero la cortina de hierro también se había perfeccionado. Israel había incorporado nuevos elementos técnicos, está incorporando rayos láser, etcétera, eh, con los que, ¿por qué hablo de ejército del pueblo? Porque las granjas agrícolas no eran tales granjas agrícolas, y el ejército de Israel no es un ejército común, es un ejército integrado fundamentalmente por los reservistas de 18 años, 19 años, 20, 21, 22, edades absolutamente jóvenes, que tuvo como principio desde su fundación el principio de la pureza de las armas, exactamente el inverso de lo que jamás ha mostrado al mundo estos días, con los cadáveres masacrados, con la destrucción y misericordia de vidas civiles, etcétera, y una ética aún en medio de la guerra, lo de avisar antes de bombardear, para dar posibilidad de desalojo. Ese ejército cuya cortina de hierro lo lograba detener a los 7 segundos de disparado un misil perfeccionado de Hamas, era detenido por la cortina de hierro, solo se necesitaban 7 segundos en su versión actual. Los soldados de Israel son soldados del pueblo que se movilizan para defender a la población frente a la amenaza de exterminio. Y la amenaza de exterminio, ¿quién la está lanzando continuamente? Viene mezclada con uno de los antisemitismos más despiadados que ha conocido el pueblo judío, el de Irán, la potencia que fortaleció y está permanentemente tras las acciones de Hamas, de Hezbollah, de los nazifascistas, de Hassan en Siria, eh, tratando de anudar ejes del mal permanentemente contra Israel, que es bueno, declarando una y otra vez que tiene el objetivo de exterminarlo y practicando con su propia población, porque no es el pueblo de Irán, no tiene que ver el pueblo de Irán. El pueblo de Irán es tratado en el marco de la dictadura de los ayatolas de las peores maneras posibles. Por ejemplo, estos días con el asesinato del más importante director de cine de Irán, premiado mundialmente, virtualmente el creador del famoso cine iraní, que conquistó tantos lauros, etcétera. Él y su esposa fueron masacrados en Irán mientras se dormían. Este régimen es el que tiene presa la nueva Premio Nobel de la Paz, que fue premiada por su resistencia moral permanente a la dictadura. Eh, Mahamat, abogada brillante, fue condenada por el régimen a 37 años de prisión y 700 latigazos.
contra el exterminio. Se elevan voces solidarias con el pueblo judío, con el Estado de Israel, que han legitimado una y otra vez el derecho a la autodefensa, comenzando desde ya con el presidente de los Estados Unidos. Tomó el valiente gesto de visitar un país en guerra, en medio de la guerra, y nunca se sabe lo que puede suceder en esas situaciones. Ha visitado solo dos países en guerra: Kiev al comienzo de la guerra y Israel, el presidente Biden. En nuestras tierras ha habido, entre muchos otros gestos solidarios, de quienes condenaron con toda fuerza los asesinatos salvajes y legitimaron el derecho a la defensa de Israel y se solidarizaron. Está una institución muy querida en la Argentina y en toda América Latina, mi alma mater, la Universidad Nacional de Buenos Aires. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires sacó el día siguiente del comienzo del genocidio de los civiles, sacó una resolución de, repudiando todo lo que estaba sucediendo, solidarizándose con el pueblo de Israel y con el Estado de Israel, elogiando su gesta histórica y exigiendo al gobierno argentino, fuera de lo cual fuera, que se coloque a Hamas en la lista de organizaciones terroristas. ¿Eh? No son granjas colectivas, son kibutzim, experiencia avanzadísima. No es un ejército de soldados, es un ejército de jóvenes, en su inmensa mayoría. Se movilizaron 300.000 de esos jóvenes reservistas en un día, cuando fueron llamados. En un día se hicieron todos presentes para jugar sus vidas en defensa de los principios que crearon el Estado de Israel y de las vidas de todos los que habitan ese Estado modelo en ciencia y tecnología. La Universidad Nacional de Buenos Aires, considerada una de las tres grandes universidades de América Latina, junto con la de México y la de Sao Paulo, con más de 400.000 alumnos, universidad gratuita, realmente totalmente abierta al pueblo, la universidad que nació de la reforma universitaria que cambió casi la historia argentina, la primera gran reforma universitaria probablemente de América Latina, y que antecedió en muchos años al Mayo de París. Esa Universidad de Buenos Aires, en nombre de sus estudiantes, sus profesores, sus graduados, eh, emitió esa declaración solidaria y humanista y por la paz, que honra a la universidad y la describe tal cual es. Eh, Israel sigue en medio de todo esto, produciendo ciencia y tecnología de punta en beneficio del género humano, que ahora un método para poner techos verdes en las casas que las Naciones Unidas han reconocido como un método muy importante que bajará la temperatura frente al calentamiento global en las casas, y creará una nueva fuente de energía. Israel es el incansable creador
energías limpias, que son palabra decisiva para la humanidad en los próximos años, junto a otros elementos. Así que ni Estado este, eh, eh, que tiene que ser puesto en la lista de los estados, como proclamó ignoblemente el presidente de Colombia, de los estados a repudiar por el género humano, sino la lista de los estados a honrar, porque la cuota de contribución científico-tecnológica y humanista de Israel, nuevamente premio Nobel en medicina por su contribución a la vacuna que salvó al género humano de la pandemia, ni granjas colectivas, sino sociedades modelo en la historia del género humano, ni ejército para conquistar, sino ejército del pueblo para defender valores. eh, Todo esto debemos mostrarlo una y otra vez, orar por la vida y por la paz, como lo hemos hecho desde que nacimos como pueblo. Siempre oramos por la vida como valor fundamental, como valor supremo, y por la paz, como lo hizo el profeta Isaías y todo el mundo de valores que significa el judaísmo, y parar la orgía del terrorismo, la palabra con la que gran parte de la humanidad ya ha denominado a Hamas y muchos otros países se están plegando, toda la Unión Europea, masivamente, desde ya los Estados Unidos hace tiempo, masivamente a esa denominación. La vida y la paz versus el terrorismo, el genocidio y el odio. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.